Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a Solas con Dios en esta serie del mes Sabiduría. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Querido hermano y querida hermana, ser sabio implica muchas cosas como las hemos estado estudiando, y la sabiduría que viene de lo alto es lo que tú y yo debemos de anhelar. Nuestro Dios nos lo recuerda en Santiago, de que si alguien es falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces nuestro deseo es que Dios pueda llenarnos de esa sabiduría y que nosotros podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir. En esta ocasión yo quiero hablar de esa sabiduría que nos lleva a nosotros a entender y a reflexionar cuando la oración no es escuchada. Cuando la oración no es escuchada, lo que quiero que hablemos. Muchos de nosotros expresamos y las personas, sin importar su denominación, sin importar si en realidad son o no son cristianos, las personas afuera mencionan de que ellos tienen en cuenta a Dios en todo momento, que Dios existe, pues a excepción de las personas que son ateas. Todas las personas que practican una u otra religión mencionan de que piden a Dios, que buscan de Dios, que creen que existe un Dios y que ese Dios es un Dios que les escucha, es un Dios que está con ellos a pesar de cómo son, a pesar de sus comportamientos, a pesar de su conducta. Sabes, la Biblia nos recuerda en Proverbios, si bien es cierto que nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia, pero tú y yo debemos de entender que en algunas ocasiones nuestra oración no es escuchada porque nos negamos a obedecer la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos empecinamos, cuando tú y yo rebeldemente una y otra vez decidimos no obedecer y sujetarnos a la ley de Dios, ¿con qué cara nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios a orar, a hablar de Él, a profesar de Él, de que Él está con nosotros, pero no estamos obedeciendo lo que es su voluntad? Prácticamente se convierte en una burla. Y muchas veces nosotros quizás pedimos muchas cosas, pero nuestra oración no es escuchada. Cuando hablamos de que Dios no contesta la oración, se puede referir a diferentes cosas. Puede ser de que no es la voluntad del Señor, puede ser que Dios nos está llevando por una prueba, puede ser de que Dios no nos va a contestar en este momento. Pero cuando hablamos que la oración no es escuchada, es cuando nosotros no nos sujetamos a su ley. Entonces, ¿cómo vamos a venir nosotros a exigirle a Dios que nos escuche? Entonces, Dios quiere que tú y yo, con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, nos acerquemos delante de Él, le pidamos perdón, nos arrepintamos de nuestros pecados, nos acerquemos delante de Él y le pidamos una nueva oportunidad. Pero esa oportunidad tú y yo no debemos desaprovecharla, debemos de valorarla y venir y obedecer la ley de Dios. Esa ley que nos recuerda sus mandatos, esa ley que nos recuerda las cosas que Dios anhela y están en su corazón y de las cuales nosotros debemos de ser parte de sus planes, de sus proyectos. Esas cosas que Dios ha establecido y no son negociables de ninguna cultura, en ninguna época, en la actualidad, en cualquier momento. Esa palabra es viva y es eficaz y permanece para siempre. A esa palabra tú y yo nos debemos de sujetar. Queremos que nuestra oración sea escuchada, obedezcamos la palabra. Queremos que Dios escuche desde lo alto, desde su trono, y Él pueda en realidad escuchar la oración, no de personas que lo merecemos, no de personas superiores o que hemos hecho algo extraordinario, sino que de personas pecadoras que únicamente se han arrepentido de corazón y claman a la misericordia de un Dios todopoderoso como el que tenemos. Entonces, en realidad, Dios aborrece hasta la oración, dice este proverbio, de aquellos que se niegan a obedecer la ley. Y ese aborrecer en realidad es que Dios no aprecia, no valora esa oración cuando es una oración llena de mentira, de hipocresía. Por eso David lo dijo en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón recto delante de mí. David le pedía a Dios, después de haber
fallado con Betsabé, que creara en él un nuevo corazón, que le diera un nuevo comienzo. Pero ese arrepentimiento iba incluido ahí en la vida y en el corazón de David. ¿Qué tanto tú y yo le pedimos perdón a Dios con sinceridad? ¿Y qué tanto tú y yo vamos a valorar la ley de Él, su palabra, sus promesas, sus mandatos, aquellas cosas que Dios nos restringe, aquellas prohibiciones que Dios nos da? Queremos en realidad valorar su amor, su gracia, su misericordia. Obedezcamos su ley. Y no solo obedezcamos su ley, transmitámosle a otros, motivemos a otros a que obedezcan la ley de Dios, no a que se conformen a que Dios todo perdona, que Dios escucha todo. No, en realidad este versículo es vivo y eficaz, que Dios aborrece aquella oración de aquellos que no se sujetan a su palabra, de aquellos que no toman en cuenta su voluntad, de aquellos que no toman en cuenta lo que Él establece, lo que Él ha dicho. Queremos nosotros ser escuchados por nuestro Dios. Aprendamos nosotros a escucharle a Él y a obedecerle. Obedezcamos a nuestro Dios, obedezcámosle de corazón, obedezcámosle sinceramente. Y en realidad el Señor va a escuchar nuestra oración. Y de acuerdo a su voluntad vamos a obtener esa respuesta que merecemos, transmitiéndoles a nuestra familia que deben de obedecer la palabra y orar al Señor. Aprovechar ese tiempo en oración, ese tiempo de comunión con Dios, no solo hablar y hablar, sino guardar silencio y escuchar su voz, escuchar la voz de su Espíritu Santo en nuestra vida y obedecerle, transmitirle a nuestra familia, a nuestras amistades, que Dios Todopoderoso está atento al clamor de aquellos que se humillan delante de Él de corazón y son sus hijos, aquellos que creen en Jesucristo como su Rey y Salvador. Así que recuerda por favor esto. En realidad valoremos ese tiempo de oración, y cuando Dios no escucha la oración es porque no nos sujetamos muchas veces a su palabra. Así que nuestro deseo y nuestro deber en esta mañana es obedecer su palabra, volvernos a su palabra, y ahí nuestra oración será escuchada. Que el Señor te bendiga en este día.